Hola, hoy hablaremos de las civilizaciones precolombinas, haciendo referencia con este término a aquellas civilizaciones que se levantaron previo a la llegada de Cristóbal Colón junto a los españoles a territorio americano. En esta cápsula hablaremos de 3 de estas civilizaciones ordenadas geográficamente de norte a sur. En este orden, los aztecas, mayas e incas. Los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana desde el Golfo de México hasta el Pacífico en los años 1325 aproximadamente. Su organización sociopolítica era monárquica teocrática, en donde los dioses regían la vida de los pueblos. A la cabeza estaba el emperador, seguido de los sacerdotes y guerreros. Más abajo encontramos a los comerciantes enriquecidos, los artesanos, los campesinos, y en un nivel inferior a los esclavos que se empleaban como fuerza de trabajo bruta o eran reservados para los sacrificios religiosos. Su religión era politeísta, teniendo a Quetzalcóatl como dios del viento y la fertilidad, y a Tlaloc como dios de la lluvia, el trueno y el relámpago. Su economía se basaba en el comercio y el trueque de los productos que obtenían gracias al trabajo de la agricultura. Dentro de los aportes que hicieron podemos encontrar en la astronomía el diseño de la piedra del sol, en la arquitectura las grandes construcciones y monumentos que hicieron que permanecen hasta el día de hoy, y en la agricultura el desarrollo de varias técnicas para el cultivo del maíz, legumbres, flores y otros alimentos. Esto además de la caza y la pesca. El principal legado azteca fue la medicina natural y el calendario. Mayas se expandieron en 2 periodos. El primero fue el periodo antiguo desde el siglo VI al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, en Guatemala y en Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, desde los siglos X hasta el siglo XV. En este se trasladaron a la península del Yucatán. Su organización sociopolítica fue basada en ciudades-estados, con gobiernos independientes, aunque todos eran parte de una civilización en común. Se organizaban en jerarquías, teniendo como autoridad máxima a Xalach-Un. Luego venía Alam-Cam, quien era el sacerdote. Después de este estaban los jefes de poblados, que eran llamados Potapov. Y finalmente estaban los Petacop, que eran los esclavos. Sus vestimentas dependían mucho de su estatus social. Su religión era politeísta, incluida diosa representante de las fuerzas naturales, animales, vegetales, fenómenos celestes y seres humanos. Su ordenamiento de divinidades lo llevó a construir un dios creador llamado Unazku. La economía se sustentaba en la agricultura del maíz, el ágave, cacao, ají y paltas. Además, en sus jardines tenían patos, pavos y abejas. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y además templos de veneración a sus dioses. El principal legado de esta civilización fue su calendario. Los incas se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Perú, Bolivia y en una gran parte del norte de Chile. Tenían un sistema sociopolítico absolutista. A la cabeza estaba el inca y su familia, seguido por los sacerdotes y el ejército, finalizando con el pueblo cuya familia se ordenaban en ayllus. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote. Su nombre era Huilacuma. Él presidía las ceremonias y era el encargado de aconsejar al inca. La economía se basaba en el cultivo de maíz, ajíes, papas y frijoles. Tenían un sistema de trabajo llamado mita. También desarrollaron la ganadería en el cuidado de llamas y alpaca. Toda esta producción la dirigía el Estado. Además, el Estado era el dueño de las tierras y este mismo la repartía para el trabajo según el número de personas en cada comunidad. En el arte eran representativas cerámicas y telas, que eran dedicadas al inca. También trabajaban las plumas que servían para decorar a sus gobernadores. Su principal legado fue la ciudad de Machu Picchu, además del quechua, su idioma, y el calendario. Las culturas precolombinas desarrollaron un sinfín de nuevos descubrimientos. Tuvieron avances tecnológicos, científicos y culturales. Veneraban la naturaleza considerando que los fenómenos cósmicos eran un resultado de las acciones sobrenaturales. Sus descubrimientos persisten hasta hoy y muchos son la base del avance de las tecnologías actuales.